Bueno, buenos días a todos. En el día de la fecha voy a presentar el Ateneo Bibliográfico. Soy la teniente primero médica Valentina Sarli, residente de tercer año del Servicio de Cardiología del Hospital Militar Central. Bien, voy a presentar el estudio, Paradise MI, que fue un estudio que fue presentado en el Congreso del Colegio Americano de Cardiología de este año, 2021, y en donde se trató de, digamos, comparar el sacubitril/valsartán con un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina para demostrar superioridad en reducir eventos de insuficiencia cardíaca después de un infarto agudo de miocardio. Bueno, como sabemos todos, desde el año 1992 se realizaron varios estudios que comparó inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina contra placebo en pacientes que habían sufrido infarto agudo de miocardio y que habían quedado con una función del ventrículo izquierdo disminuida. Entre estos, el SAVE, el ER y el TRACE, y en donde se vio el beneficio del tratamiento para disminuir mortalidad de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina en esta población, ¿no? Más tarde se publicó también el Valiant, que lo que hizo el Valiant fue comparar la combinación de captopril con valsartán frente a estas dos monodrogas, digamos, al tratamiento por separado de cada uno, y en donde se vio como resultado que el valsartán tenía la misma similitud que captopril para disminuir la mortalidad en estos pacientes, ¿no? En un 99,6%. Más tarde, ya en el 2014, se publicó el estudio Paradigm-HF, que lo que hizo fue comparar sacubitril/valsartán frente a enalapril en pacientes que tenían insuficiencia cardíaca con una disfunción del ventrículo izquierdo, con FEI en menor o igual al 35%, y en donde se vio el amplio beneficio de sacubitril/valsartán frente a enalapril para estos pacientes. Entonces, el Paradigm-MI trae como premisa determinar si el sacubitril/valsartán puede prevenir el desarrollo de insuficiencia cardíaca y reducir la muerte post-infarto agudo de miocardio de alto riesgo comparado con un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, que fue en este caso el ramipril. Entonces tuvo como objetivo principal justamente esto, ¿no? Demostrar superioridad del sacubitril/valsartán en reducción de eventos de insuficiencia cardíaca post-infarto agudo de miocardio. Se realizó sobre 5.669 pacientes de 41 países entre diciembre del 2016 hasta marzo del 2020. Y como criterios de inclusión tuvo pacientes que habían tenido infarto agudo de miocardio dentro de los 0,5 a 7 días del evento, con una función del ventrículo izquierdo menor o igual al 40% y o signos de congestión pulmonar, sumado a uno de los siguientes factores, que fue edad mayor a 70 años, tasa de filtrado glomerular menor a 60, un infarto agudo de miocardio previo, diabetes, fibrilación auricular, FEI menor del 30%, un click-inval mayor o igual a 3 y infarto agudo de miocardio que no hayan podido ser reperfundidos. Teniendo en cuenta a estos factores amplificadores, como si la presencia de uno de estos, o de cualquiera, aumentaría el riesgo de sufrir infarto agudo de miocardio, perdón, de sufrir insuficiencia cardíaca en contexto de un infarto agudo de miocardio. Y como criterios de exclusión, no incluyó a pacientes que tenían historia de insuficiencia cardíaca previa, inestabilidad hemodinámica, entendiéndose como tal, dentro del periodo de randomización, aquellos pacientes que tenían una sistólica mayor o igual a 100 y que venían tratados con GIECA o ARA2, mayor o igual a 110 la sistólica en aquellos que no venían tratados con GIECA o ARA2, o que en las últimas 24 horas hayan tenido tratamiento con inotrópicos, vasopresores o diuréticos. A todos estos los excluyó.
y un filtrado glomerular menor a 30. Como endpoint primario, fue un endpoint primario compuesto por muerte cardiovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca y desarrollo ambulatorio de insuficiencia cardíaca, y como endpoint secundario tuvo muerte cardiovascular o primera hospitalización por insuficiencia cardíaca, hospitalización por insuficiencia cardíaca o desarrollo de insuficiencia cardíaca ambulatoria, muerte cardiovascular, infarto agudo de miocardio o stroke no fatal, muerte cardiovascular y el total de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, infarto agudo de miocardio o stroke, y muerte por cualquier causa. Bueno, la aleatorización se hizo sobre 5.669 pacientes, que 8 de estos no fueron elegibles, por lo tanto, de 5.661 pacientes aleatorizados, 2.830 fueron para la rama de sacubitrilo valsartán, recibiendo un promedio de dosis de 100 miligramos 2 veces al día, y 2.831 para ramipril, recibiendo 5 miligramos cada 12 horas. Y el seguimiento medio fue de 23 meses. Bien, en la tabla 1, las características basales, como podemos observar, a grandes rasgos, no hubo diferencias en las dos ramas de tratamiento. La edad media fue de 64 años, hubo un poco menos de mujeres en la rama de sacubitrilo valsartán, pero lo importante a destacar es que, como dijimos, insuficiencia cardíaca, la historia de insuficiencia cardíaca previa, en ambos fueron excluidos, en ambas ramas, y hubo similitud en historia de infarto agudo de miocardio previo, de stroke previo, y además, en cuanto a los factores de riesgo que presentaban estos pacientes, como hipertensión, diabetes, tabaquismo, no hubo diferencia. Se puede observar también que el 76% de estos pacientes en ambas ramas tuvo mayor, digamos, el 76% de estos infartos fue con elevación del segmento ST, que el 89% en ambas ramas tuvo reperfusión mediante angioplastía, que la localización del infarto fue la mayoría, un 68% de cara anterior, y que en ambas ramas la función del ventrículo izquierdo promedio fue de 36%. Y además que antes de la randomización, estos pacientes ya venían con terapia médica óptima, venían con doble tratamiento antiagregante, beta bloqueantes, antagonistas de la aldosterona, estatinas, o recibiendo IECA o ARA2 también en forma similar en ambos grupos. Y lo que es importante, que el 40% de estos pacientes venían recibiendo antagonistas de la aldosterona, teniendo en cuenta, ¿no?, que generalmente nosotros prescribimos esta clase de medicamentos en aquellos que ya tienen una función del ventrículo izquierdo disminuida o deteriorada. Bien, la verdad que los resultados para el endpoint primario compuesto por muerte cardiovascular, primera hospitalización de insuficiencia cardíaca, o el desarrollo de insuficiencia cardíaca de forma ambulatoria, no fue el esperado. Como se puede observar en las curvas, no hubo una diferencia significativa a favor de sacubitrilo valsartán frente a ramipril, y tampoco se vio diferencia significativa en cada uno de los compuestos del endpoint primario por separado, ¿no? Muerte cardiovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca o el desarrollo de insuficiencia cardíaca de forma ambulatoria. Lo que sí se vio es que estos pacientes, en el análisis de subgrupo, se vio beneficiado la rama sacubitrilo valsartán en aquellos pacientes que eran mayores de 65 años o en aquellos pacientes que habían recibido revascularización. Pero como dije previamente, el 80% de estos pacientes habían sido revascularizados al ingreso mediante angioplastía. En cuanto al endpoint secundario, tampoco se vio diferencia significativa a favor de sacubitrilo valsartán, salvo en el resultado de muerte cardiovascular y el total de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, infarto agudo de miocardio o stroke. Fue el único que le dio diferencia significativamente estadística, ¿no?
Bien, y lo que sí se pudo observar es que manteniendo el tratamiento en un tiempo más prolongado, o sea, con sacubitril/valsartán a lo largo de un periodo, hay como una tendencia a favor de sacubitril/valsartán, sobre todo en la aparición de eventos recurrentes. Bien. En cuanto a lo que fue los eventos adversos, vamos a ver que el evento adverso más frecuente para la rama de sacubitril/valsartán fue la hipotensión y para la rama de ramipril fue la tos. Y justamente fueron estos dos las razones por las que los pacientes en ambas ramas discontinuaron el tratamiento, ¿no? Excluyendo las muertes. Bien, y como conclusión, para destacar, sacubitril/valsartán no resultó en una reducción significativa de la tasa de muerte cardiovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca o la aparición de insuficiencia cardíaca ambulatoria. Sí se observó que si este tratamiento se prolonga en el tiempo, parecerían beneficiarse a aquellos pacientes que reciben sacubitril/valsartán, sobre todo en la prevención de eventos recurrentes. Y que la seguridad y tolerabilidad de sacubitril/valsartán es comparable a la de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, me hago esta siguiente pregunta, ¿no? ¿Será que los resultados del PARADISE-MI fueron negativos debido a que intentó prevenir el desarrollo de insuficiencia cardíaca post-infarto agudo de miocardio? Bueno, los dejo para debatir, ¿no? Muchas gracias.